yo no soy ni siquiera licenciado en historia, pero desde que tengo uso de razón me he dedicado a recopilar datos. Y sigo recopilando datos. Lo que pasa es que ya imito a los profesionales desde hace muchos años, entonces ya voy a archivos, pateo muchas bibliotecas, es decir, me comporto como un profesional, a veces consigo cosas como profesional, pero nunca quiero presumir de serlo, ni lo pretendo, ni los envidio. Quería hablaros en principio, bueno, Antoine me dio un poco libertad para elegir el tema, pero luego así un poco civilizadamente me dijo que no, que fuera más sobre anécdotas de Fuencarral. Lo que pasa es que, bueno, la anécdota es un género muy libre y dijéramos que es un género menor y además excesivamente corto, porque directamente la anécdota podríamos definirla, como dice el diccionario de la lengua, como un suceso curioso. Entonces, bueno, hablar de historia como sucesos curiosos, pues sí, porque hay sucesos que ocurrieron aquí cerquita, muy cerquita, no os diré dónde, que no es que fueran curiosos, es que fueron impresionantemente curiosos. Problema, que no tienen difusión y no han tenido difusión histórica. ¿Por qué? No lo sé, luego hablaremos de ello. Aquí ahora mismo estoy viendo el retrato del general Narváez, que dio un golpe de Estado en Fuencarral, cambió el gobierno de España en Fuencarral, pero nadie habla de la Fuencarralada. Todos hablamos de la Vicalvarada, pero nadie habla de la Fuencarralada, o es un decir, entenderme. Quiero deciros que lo anecdótico pues es una forma de, o lo curioso, es una forma de abordar la historia. Pero la historia, en realidad, para ser historia tiene que ser verídica. Si no es verídica, estamos hablando de cuentos. Entonces yo no quiero hablaros de cuentos, quiero hablaros de hechos reales, que bueno, que casi todos seguro que los desconocéis. Otros, bueno, estoy pensando, por ejemplo, Antonio Seca, seguro que les suenan. Aquí a un vecino también de Fuencarral les sonará. Quiero primero que veáis un poquito, claro, lo veis muy mal, estas primeras imágenes, que son todas fotografías aéreas, planos antiguos, y sobre todo fotografías desde el siglo XIX. La más antigua está allí al final, que es la acampada de las tropas de O'Donnell en la dehesa de la Villa. La dehesa de la Villa, no lo sabéis, pero hasta que Fuencarral pasó a Madrid, la dehesa de la Villa fue término municipal de Fuencarral, si bien era propiedad de Madrid. Una cosa no quita la otra. Yo puedo tener un chalet en Alicante y estar en Alicante, pero ser mío. Bueno, pues la dehesa de la Villa era término municipal de Fuencarral. Entonces acampó el general O'Donnell, acampó allí, creo que es 1874, tampoco me importa demasiado la fecha, y fue el que dio el nombre a aquella zona, Tetuán de las Victorias. Ahí nace Tetuán. Entonces esa es la fotografía más antigua. Pero luego tenemos aquí algunos planos que son más antiguos. Aquí en la primera hay un montaje que son 4 hojas, de las hojas kilométricas, 1865-67, me las he bajado directamente de internet, cualquiera de vosotros podéis verlas en internet. Juntando las 4 hojas he hecho el plano de lo que era el antiguo pueblo de Fuencarral en 1865-66. Es muy interesante porque ahí podríais ver, si lo miráis de cerca, que el pueblo era mucho más pequeño que lo que es ahora. Me refiero al pueblo. Es decir, rodeando Sandalio López, Islas Harvey, Nuestra Señora de Valverde, rodear por San Roque, ir hasta Tres Olivos y volver. Eso sería el pueblo antiguo, nada más. Bueno, pues hay que quitar bastante periferia en el siglo XIX. A continuación hay un plano general que no es un plano al uso, sino que es un plano esquemático donde viene el pueblo y los alrededores. ¿Por qué? Porque muchas cosas de las que vamos a hablar, o las que pretendía hablar, hay intervención, por ejemplo, durante las guerrillas de la Gran Independencia, cuando actúa el empecinado contra los franceses, actúa en los alrededores de Fuencarral. Buenas tardes. Buenas tardes. En la cuarta imagen es el Paseo de la Castellana durante su construcción. Me ha parecido interesante incluir esa fotografía porque al final está el pueblo, aunque no se ve, pero detrás de la segunda rotonda a la izquierda estaba la huerta de Maudes. La huerta de Maudes nada que tiene que ver con el hospital de Maudes, que está en Raimundo Fernández de Villaverde, como todos saben. La huerta de Maudes estaba más o menos
un poquito más acá de lo que es la plaza de Cristo. Entonces el nombre Maut es un nombre mozárabe, y ahí debió haber un poblado antiguo, pasa que nunca se ha localizado nada, pero el lugar existía y luego vamos a hablar de él. Los demás iremos un poco hablando sobre la marcha. Bueno, pues una vez dicho esto, quiero hablaros de un sitio sobre todo que ocurrieron varias cosas importantes, sobre todo una que he descubierto relativamente hace poco tiempo. Veréis, siempre estoy recopilando toponimia urbana y toponimia rural de Fuencarral. Tengo, creo que unos 1.200 topónimos del pueblo, entre calles y calles singulares, sitios de campo, el tal, el de cual, el cerro de cual. Entonces, bueno, siempre lógicamente cuando te gusta la toponimia tienes que buscar la razón, la lógica de los nombres. Y eso, en el caso de la toponimia urbana, normalmente suele ser fácil, porque tienes, por ejemplo, en el pueblo, todo esto se ha perdido, ahora mismo todo el pueblo es un archipiélago, islas de tal y islas de cual, pero eso no ha sido así hasta que Fuencarral se anexionó a Madrid. Antiguamente cada calle tenía su nombre y correspondía a una función. Entonces había unas calles en la zona que todavía llamamos el Matadero, que el Matadero era lo que ahora es la plaza Antonio Molina, allí estaba el Matadero municipal, y entonces había nombres tan curiosos, por ejemplo, como el Mondonguero. Si tú vas al diccionario ves que el mondonguero es el que hacía, dijéramos, las salchichas, las morcillas, el mondongo, que todavía se dice el león. Es que claro, nos hemos olvidado lo que era la vida rural. Entonces vas y dices San Roque Alto y San Roque Baja, por la que iba San Roque en alto y en bajo. La plaza del baile, que ahora la han puesto del baile, que fue mucho tiempo 28 de marzo. Plaza del baile, que antiguamente no era plaza del baile, como la han puesto ahora, sino puesto del baile. Bueno, la lógica esa hay que aplicarla a toda la toponimia urbana. Pero claro, a veces te surge el nombre que tiene una explicación más difícil. Otras te las sabes por tradición, por ejemplo, una de la calle donde vivieron mis abuelos paternos, calle de las Telas. Las telas, porque había telas, no. Las telas eran las redes que utilizaban los monteros de la Real Caza de Montería, que tenían los reyes de Castilla aquí desde el siglo XV, y luego los Habsburgo y los Borbones tenían aquí la Real Caza de Montería, Fuencarral. Entonces las telas, que eran las redes que ponían para cazar los venados, rodeándolos, las guardaban ahí. Eran cientos y cientos de metros de redes, llamadas telas. Entonces la calle donde al final estaba la montería era la calle de las telas. Pues me surgió un nombre, siempre tenía la duda, ese y otro mucho, pero ahora vamos a hablar de ese, que era la calle Cámaras. La tenemos aquí cerquita. Calle Cámaras es la que está donde la tienda de los chinos. Isla Harvey, esquina en la que hay ahí es Cámaras. Pues bien, resulta que esa calle nunca pude relacionar por qué era calle Cámaras. Porque una cámara es muchas cosas. Una cámara es una residencia, es un lugar, un alojamiento, es un lugar donde se guardan cosas, muchas cosas. También es un objeto para rodar o para sacar fotos. En este caso se refiere a alojamientos. Entonces, claro, me tenía totalmente inquieto ese nombre porque no sabía qué relación tenía. Pero curiosamente, ahora 3 o 4 años, una persona que hasta aquí presente, pues me dejó una escritura antigua, que no lo es tanto, una escritura de los años 30, y entonces esa escritura me abrió la luz. Dice la escritura, la tengo por aquí, voy a leerla porque es interesante a veces conocer el original, no la versión que damos del original. Dice la escritura, está hablando de una propiedad urbana en el pueblo de Fuencarral, es decir, una casa, un pajar, una corraliza. Dice, en este caso, una corraliza sita a la salida de esta villa, en la parte del mediodía. Hablamos del pueblo, la parte del mediodía, la parte del sur. Saliendo para Madrid, en las calles de, fijaros, Cámaras del Infante, titula la calle, ese nombre es importantísimo.
y de la amargura, es decir, hacía esquina a Cámaras del Infante y de la Amargura. La calle de la Amargura es la actual Islas Bermudas, es decir, la que va desde Islas Azores, desde las Islas Azores, sube a la iglesia y baja a los bancos. Esa es Islas Bermudas. Y esa es la que todo el mundo, incluso la gente todavía del pueblo, la gente mayor, sigue diciendo Amargura. La llamaban así, os diré por qué. Era el camino del Via Crucis. Si conocéis un poquito el barrio, en Isla de Java tenéis una capilla de estilo gótico mudéjar, que está pintada de blanco, pero es de ladrillos mudéjar, la del Cristo del Humilladero. Entonces, entre la iglesia y esa capilla había un Via Crucis con varias cruces de piedra. De hecho, en el centro de la plaza de los bancos, delante de lo que fue Caja Madrid, que ahora es la Caixa, allí estaba la que llamaban la Cruz de la Verónica. ¿Por qué? Porque cada cruz tenía un nombre, porque era una estación del Via Crucis. Entonces, por eso se llama Calle de la Amargura, que es lo que os decía antes, que todas las calles tienen su lógica. Bueno, pues resulta que todo esto me traía muy de cabeza, claro, me abrió un poco de repente los ojos lo de Cámaras del Infante, porque es que casi de seguido, al poco tiempo, no llega a 2 años, cayó en mis manos un relato del siglo XIX, lo tengo por aquí, que es del historiador Francisco Javier García Rodrigo, un historiador que no conozco mucho, pero que siempre me da la sospecha de que fuera de Fuencarral, porque el apellido Rodrigo es muy de Fuencarral. Y entonces este señor escribió, a ver si lo voy a por aquí, me vais a perdonar porque claro, son temas tan diversos los que toco que tengo que tener apuntes forzosamente. Este señor, a ver si encuentro el título porque no quiero deciros cualquier cosa. Bueno, luego cuando vea el título os lo diré. Narra la historia de la nobleza de Madrid. Es un cronista de la nobleza de Madrid. De hecho, pertenecía al cuerpo colegiado de la nobleza de Madrid. Entonces, a ver si veo el título, cuando lo veas lo digo. Pero hablando de la historia de Madrid, de toda la historia en general, llega al siglo XIV. Nada menos, vamos a hablar del año 1366. La cosa tiene bemoles. Entonces, la situación en Castilla era bastante complicada, hasta el punto de que se produce la primera guerra civil de Castilla, la primera guerra civil histórica. Todo sucede porque el rey legítimo, Pedro I, luego llamado Pedro el Cruel, hijo de Alfonso XI de Castilla, tiene varios hermanos bastardos, que son hijos de la amante de su padre, de Alfonso XI, con doña Leonor de Guzmán. Estos hijos, durante toda la vida de Alfonso XI, el rey los enriqueció y los hizo poderosos en Castilla, los hizo duques de muchos territorios, cuando un ducado significaba algo, no como ahora que es honorífico, sino que significaba rentas y poder, sobre todo rentas y poder. Bueno, pues estos señores, cuando Pedro I el Cruel empezó a perder un poco el apoyo de la nobleza, porque empezó a tener mucho poder y la nobleza empezó a tener temor, como siempre ocurrió, sobre todo en los siglos XIV, XV, hasta el XVI, que lo que se sofocó el movimiento nobiliario, la nobleza siempre tenía que se adaptara de sus privilegios. Y entonces, cuando Pedro I el Cruel empezó a adquirir poder, la nobleza castellana empezó a coaligarse en su contra. ¿Qué ocurrió? Que los partidarios, los mejores cabecillas que encontraron los nobles fueron los infantes bastardos, es decir, los hermanos bastardos del rey, que eran varios. Todos tenían cargos, eran maestres de los órdenes militares, etc. Y el mayor se llamaba Enrique. Todos, al final, se les dio el tratamiento de infantes en la historiografía. ¿Por qué? Porque, lógicamente, no sé si lo sabéis, yo lo cuento, al final hubo un enfrentamiento personal entre los dos monarcas por una traición de un personaje del que os voy a hablar, y el personaje está entumbado, muerto, es Bertrand du Guesclin, fue un mercenario bretón que luchó con los franceses contra los ingleses en las guerras de los 100 años. Pues bueno, este señor don Enrique fue derrotado varias veces por su hermano el rey legítimo, y una de ellas huyó a Francia.
Este señor fue apoyado siempre por Francia y por Aragón, que eran enemigos declarados de Castilla. Y siempre el rey de Castilla era apoyado a la vez por Inglaterra. Todo a la vez se incardina en la Guerra de los 100 años, que afectaba a Francia y a Inglaterra. Pero claro, la Guerra de Castilla se convirtió en una guerra satélite de la Guerra de los 100 años. Durante uno de 1350 aproximadamente, los ingleses pegaron una soberana paliza a los franceses y los franceses firmaron un armisticio con los ingleses. Como consecuencia se acabaron los enfrentamientos y las tropas mercenarias que actuaban para el rey francés, en este caso el mercenario Bertrand du Guesclin, en España se le llamó Bertrand du Guesclin, todo junto es Bertrand du Guesclin. Este señor, que era temible, fue mariscal de Francia, era un personaje impresionante, se había hecho por sí mismo, era de la nobleza menor, pero era top temerario. Y formó lo que llamaban las compañías blancas. Las compañías blancas o routiers, también en España los llamaron malandrines. Malandrines, según el diccionario, gente de malvivir, mandantes. ¿Por qué? Porque estos señores, cuando luchaban en Francia, se dedicaban al saqueo, vivían del saqueo. Pero cuando abandonaron Francia y se vinieron a España para luchar contra Pedro I el Cruel, aliados con Enrique, con el infante Enrique, se dedicaron al pillaje y al saqueo. O sea, ya cuando entraron por Navarra, causaron espanto y pavor. ¿Qué ocurre? Que en 1366 el rey, entonces infante Enrique, que luego fue Enrique II, quiso sitiar Toledo, pero no podía sitiar Toledo dejando detrás Madrid porque era una plaza fuerte que no podía dejar a las espaldas. Ya fijaros que primero, lo curioso es que las tropas, estamos hablando de, según los autores, unos hablan de 15, otros de 20.000 soldados, de las compañías blancas. Sumadle a eso las tropas aragonesas, más las tropas del rey Enrique II. Estamos hablando de un ejército impresionante para la Baja Edad Media, porque eso que vemos en las películas de esas campañas con miles de soldados fueron rarísimos, eran muy raros. Los enfrentamientos militares en la Edad Media eran de muy poca gente. Pero en este caso, los historiadores románticos del XIX hablaban de 100.000 soldados. Nada, luego los historiadores más serios han bajado la cifra a 15-20.000 soldados. Fijaros, 15-20.000 soldados. Bueno, pues esos señores acamparon en Fuencarral. Acamparon en Fuencarral y estuvieron en Fuencarral bastante tiempo durante el cerco de Madrid. Lo que pasa es que vieron que estaban un poco lejos de la ciudad, perdón, de la villa. Entonces era una simple villa, pequeñita, dentro de la muralla. Decidieron trasladar el campamento a Maures, por eso antes os hablaba de Maures. Entonces, bueno, prefiero decirlo yo así porque si os leo el texto es un poco farragoso, es castellano antiguo y es peor. En Maures atacaron la ciudad, pero la ciudad, como siempre es una constante en la villa de Madrid, fue leal al poder instituido y no se decantó por el pretendiente Enrique de Trastámara, que realmente era el nombre que se le daba, Enrique de Trastámara, porque a estos hijos bastardos de Alfonso XI, el ayo que los crió era conde de Trastámara, y entonces a la dinastía que luego fundaron se le llamó la dinastía Trastámara. Ellos realmente eran hijos del rey de Castilla, que era de la casa de Castilla, y Guzmán, porque era hijo solamente del Eduardo de Guzmán. Pues bueno, resulta que hubo varios ataques, curiosamente casi todos los ataques fueron en la zona de Chamberí. Por eso también os he traído un cuadro que está, a ver si ahora no le veo, está ahí, que es un cuadro del siglo XIX de las afueras de la Puerta de Bilbao. Esa zona también era Fuencarral, hasta 1820 y tantos. El término de Fuencarral era inmenso, pero no solo el de Fuencarral, muchos más. ¿Por qué? Porque Madrid no tenía término municipal, porque todos los pueblos de Madrid pertenecían a la jurisdicción de la villa. Luego cada aldea
tenía su jurisdicción propia, que no correspondía a la jurisdicción criminal y civil, sino que correspondía más bien a lo que hoy diríamos la jurisdicción de un juez de paz. Y otra más importante, a la jurisdicción de cobrar impuestos. Entonces, realmente lo que importaba en aquella época era dónde se cobraban impuestos. Y los impuestos de la muralla para afuera los cobraban los pueblos de alrededor. Eso en el siglo XIX se quitó porque existía un contrabando tan bestial que el Ayuntamiento de Madrid dejaba de tener ingresos por el comercio. Era un comercio de extraperlo que se llamaba, que realmente se llamaba en aquella época el matuteo, el comercio, las granjerías de matute, lo que entraba a escondidas. Lo escondían por la noche en zanjas, detrás de zarzas, tal, por la madrugada, y lo metían por la noche en Madrid, tirándolo por encima de los muros, porque la muralla era un muro, el cerco de Felipe IV era un muro puro. Entonces, bueno, las tropas de Bertrand du Guesclin no consiguieron al principio vencer a Madrid. Al final lo consiguieron entrando por unas alcantarillas, por unos viajes de agua, que es un tema muy importante, el agua. No os he hablado de él porque, bueno, estoy hablando un poquito de memoria, que casi siempre me pasa, al final dejo los apuntes y me pierdo. En Fuencarral nacen todos los viajes, bueno, miento. El 70% de los viajes de agua que han surtido Madrid desde toda la Edad Media hasta el siglo XIX han nacido entre Candiejas y Fuencarral, pero la inmensa mayoría entre Hortaleza y Fuencarral. Pero es que en Fuencarral tenemos una serie de viajes impresionantes. O sea, yo hice aquí un recuento y yo mismo me sorprendí, porque yo sí, por separado, pues tenía un poco la noción de los diferentes viajes, pero resulta que no era consciente de que fueran tantos, porque ahora mismo, es que no lo veo aquí, pero para que os hagáis una idea, estaba el viaje alto de la Branigal, que nacía en Valdevivar, lo que ahora es San Isidro. El viaje de Alcubilla, que en el siglo XIV nacía en Alcubilla, lo que es Tetuán de las Victorias, que es el valle del Cubillo, y ahí viene el nombre, que es un nombre árabe, Alcubilla, vale tanto para una cuba pequeña como para un cubo, una edificación, es decir, una torre vigía. Luego está el Llamañel, que nacía en la Mesa Bahía, el de Contreras, que nacía en el valle de Contreras, cerca de la Vaguada, el de Fuente la Reina, que nace por debajo de la Vaguada, baja todo lo que es el arroyo, lo que era el arroyo de Peñagrande, el arroyo de Valdezarza, como queréis llamarlo, de Fuente la Reina, bajaba a Fuente la Reina, se sumaban las aguas de Fuente la Reina y luego iba hacia San Antonio de la Florida. Tenemos luego el viaje de Alcubilla, que os he dicho, en el siglo XVIII se ramificó y llegó hasta el norte de Valverde, hasta el Colegio San Fernando, actualmente lo conocéis en la carretera Colmenar. Ese todavía quedan restos de él detrás del santuario de Valverde. Y todos aquí, los que somos del pueblo, hemos conocido los pozos de ventilación de esos viajes. Pero luego aparte estaba el viaje de las Viñas, que era el que partía del Palacio de la Quinta y surtía a la Quinta. Se hizo en el siglo XVIII. Luego está el viaje de Querada, que tiene pozos de ventilación en Caños Quebrados, por el Hospital del SEA. Y es agua que eso se inició en el siglo XVI, se empezaron las obras, y llevaba agua al antiguo Palacio del Papa. Entonces, incido en esto porque al final las tropas de Bertrand du Guesclin y el infante Don Enrique entraron en Fuencarral por los conductos de agua a través de un puente que yo no he localizado. Tenía una de las bocas ese conducto, no he localizado el sitio, si alguno os suena o lo localizáis y lo decís, el puente de Matarobos. No andaba lejos de la ermita de San Onofre, que era un punto donde está la actual ermita, la calle San Onofre, y había una ermita del mismo nombre. Y la ermita, durante el siglo XIV, se fortificó. Bueno, pues cerca estaba el puente de Matalobos, que imagino que sería para vadear cualquier arroyo de aquella zona. Por allí entraron las tropas y al final vencieron la ciudad. Entonces, bueno, es muy curioso que sepáis que aquí cerquita, estamos hablando de la zona de acampada, la calle Cámaras. Pero ¿por qué la calle Cámaras? Claro, me acabo de contaros. Es que la calle Cámaras, si nos vamos a las hojas kilométricas de 1866,
vemos que la actual calle Cámaras era Travesía de las Cámaras. Ese era el nombre real. A ti te interesa mucho porque interesa. Pero es que lo que realmente era la calle Cámaras del Infante era la actual calle Doctor Juan Bravo. Esa era Cámaras del Infante. Eso es lo que es un nombre muy curioso, y del que, bueno, la toponimia, como veis, tiene siempre detrás mucha historia. Exactamente. Y una curiosidad te voy a decir más. Bueno, lo has dicho bien, correctamente, lo de la calle Cámaras. Pero te digo de las vías de agua. Nosotros tenemos la Fuente del Piojo. Pues esa fuente, dentro de toda la sequía que hay ahora, que no hay agua en ningún sitio, que los pantanos están totalmente secos, esa fuente, esa mina, está dando agua todavía. Sí, no, pero claro, es diferente, sí. Y es un lugar... Hombre, yo si queréis un día de una charla sobre toponimia, pero con más tiempo de una hora. Que la fuente del Piojo... Pero es que en este caso no hablo de manantiales naturales, que hay muchos. Pero que es lo que te digo, eso precisamente... Es que eso da para otra conferencia. Yo nunca la he visto seco, siempre han dado agua. Y ahora, actualmente, vas y tienes caños soltando su agua correspondiente. Y hay que tener en cuenta que no está en bajo, sino que está en total, en un alto de la montaña. Sí, pero recoge toda esa agua hasta arriba, hasta el SEA. Fíjate la bolsa de agua que tiene que ir a... No es mucha bolsa, porque es muy somera, pero es muy grande. Pero ya te digo, nunca la he visto. Es una fuente que está en alto, curiosamente. ¿Pero por qué? Las fuentes solo existen donde hay una capa de nivel de arcilla. La arcilla es impermeable, recoge las humedades, y allá donde hay un punto más bajo, allí aflora el agua. Es de cajón, o sea, es por lógica de la ley de la gravedad. Entonces, la Fuente del Piojo es ese caso. La Fuente del Piojo está muy cerquita de la M40, la carretera del Pardo a la derecha, por si alguno no lo sabéis. Bueno, voy a pasar, es que ya no hay tiempo. Voy a saltar porque, hablando de la entrada en Madrid de las tropas de Beltrán Dubesclí y luego el que fue el rey de Castilla, Enrique IV, Enrique II, hay un hecho también curioso que está relacionado con esto de la entrada de los viajes de agua, aunque no entró en Madrid por los viajes de agua, pero tiene relación, veréis. Vamos a hablar ahora del general don Ramón María Narváez, que fue un militar liberal moderado. Durante el siglo XIX, a la muerte de Fernando VII, se produce, antes de la muerte de Fernando VII, después de las Cortes de Cádiz, se producen los levantamientos de los realistas, gente absolutista, dijéramos que ultraconservadores, y los liberales, que eran los ultramodernos de la época. Esos sí que eran, en la época sí que eran progresistas. Entonces, esto trae muchas consecuencias en todo el siglo XIX. Una de las consecuencias que os acordaréis de cuando todos hemos estudiado un poquito de historia es la proliferación de espadones, lo que llamaban espadones. Espadones eran generales que estaban cuestionando, cuando no les gustaba el poder lo cambiaban, daban un golpe militar, un golpe de Estado y lo cambiaban. En este caso vamos a hablar del señor José Ramón María Narváez, que nació en gobernó entre 1844 y 1846, se le conocía por el espadón de Loja. Este señor estaba totalmente disconforme con el gobierno liberal progresista que había gobernado en los últimos años, durante los primeros años del gobierno de la reina Isabel II. Isabel II era niña, no tenía gobierno propio, había una regencia, había una serie de señores que gobernaban. Este señor estaba totalmente disconforme y la oportunidad fue cuando el gobierno sofocó un golpe, un intento de levantamiento en Barcelona, que fue sofocado con bombardeos por el ejército español. Se produjo un descontento en toda España. Este señor aprovechó la ocasión y, estando en la localidad de Algora, mandó un aviso a las milicias nacionales. Las milicias nacionales, dijéramos que era el ejército popular que apoyaba al gobierno liberal en toda España. Había
grupos de milicias nacionales locales en prácticamente todos los pueblos de España y en las capitales. Lógicamente la milicia nacional más importante era la que se alojaba en Madrid, que es un tema que no viene a cuento, pero que tengo que decirlo lógicamente. Bueno, pues este señor combinó a las milicias nacionales el día, creo que fue, lo tengo por aquí, el 12 de julio de 1843, combinó a las milicias de poner el poder y proclamar a Isabel II como mayor de edad, y acabar con la regencia, con los manconeos de Espartero y de una serie de tutores y de gente que no más que hacían nada más que medrar. Él luego fue a lo mismo, pero quería cambiar el gobierno. Como no hubo contestación de las milicias, al revés, lo que hizo la milicia fue encenderse más y envalentonarse más y decir que no iban a reponer el poder. Entonces él se aproximó hacia Madrid y llegó a Fuencarral el 15 de julio de 1843. No sabemos dónde acampó, porque yo, por más que leo la prensa de la época, la hemeroteca, que la Biblioteca Nacional pone a nuestra disposición toda la hemeroteca, no dice exactamente en qué lugar acampó, ni el número de efectivos. Pero lógicamente hemos de suponer que no serían 4 gatos cuando toda la milicia nacional de Madrid al final tuvo que claudicar. Se produce entonces un hecho curioso. Él manda requisitorias diciendo: os tenéis que rendir en pocas horas, en tantas horas y tal. Nosotros vamos a aguantar, y vete tú y vete. A ver quién podía más. Fue una pelea de gallos a base de cartas que se dirigían unos a otros. Pero el mismo día 17 manda una carta al tutor de la reina. Es muy curioso, porque se le ocurre que para privar la resistencia, acabar con la resistencia de Madrid y de la milicia, no hay nada más estratégico que cortarle el suministro de agua. Y entonces lo que hace es cortar el suministro de agua a Madrid. Lógicamente no cortó el 100%, porque el 100% no lo hacía en Fuencarral, pero sí la mayor parte de los viajes, sobre todo los que daban más agua, lo hacían en Fuencarral. Esto nos lleva a que el corte de agua tuvo que ser no directamente en el pueblo. Los sitios donde se podían efectuar los cortes de agua en el abastecimiento estaban en el valle de Valdeperales, que había un arca de agua que llamaban, que tenía una inscripción fabulosa del rey Felipe V, y no sé qué fue de ello. Está por donde actualmente están las 4 torres, debajo, ahí estaba el arca de agua. Ahí, rompiendo ese arca, sí se podía cortar el suministro del canal de Alcubilla. Y luego había algún otro arca de agua en la zona del Piramidón, un poquito más al norte. Entonces, debió ser por ahí donde rompió los viajes de agua. Todavía en aquella época, lógicamente, no existía el canal de Isabel II. Esto es casi 15 años del canal de Isabel II. Y entonces, lo que hace es, una vez que corta el suministro de agua a Madrid, manda una carta al tutor de la reina y le dice: excelentísimo señor, cuando las exigencias de la guerra me han obligado a cortar las aguas que van a esta capital, mi primer pensamiento se ha vuelto hacia mi reina y a su augusta hermana. Habla de la infanta Isabel, perdón, de la infanta, su hermana, a cuyo respeto y amor cede en mi corazón todo otro sentimiento. Por tanto, me dirijo a vuestra excelencia para manifestarle que puedan salir las personas que vuestra excelencia designe para tomar el agua que tenga por costumbre beber su majestad, estando bien seguro de que por cualquier punto del bloqueo que hacen mis tropas, éstas respetarán a aquellos comisionados y ayudarán a un servicio que a nadie con más razón debe ser tan lisonjero como a sus fieles y siempre decididos defensores. Es decir, dice: os dejo sin agua, pero si mandáis a unos emisarios para que lleven agua para la reina, os dejo. Es curioso, porque la carta tal. Entonces, bueno, el tutor de la reina, que era nada más que el ilustre poeta Quintana, era el tutor de la reina Isabel II. La reina tenía por entonces 13 años, en 1843. Lo que hace, le contesta, dice que no le falta agua, que le sobra agua y que se la lleve, y que lo que tiene que hacer es rendirse y dejar de ser golpista. Bueno, al final, al día siguiente, las Cortes juraron como mayor de edad a la reina Isabel II, con 13 años,
y por supuesto las milicias nacionales y demás quedaron desarmadas y derrotadas. Entonces, bueno, la lástima es que no sabemos dónde acampó Narváez. Luego vamos a saltar otra vez hacia atrás, ¿eh? Después de los sucesos de las compañías blancas de Bertrand de Guesclin y toda esta gente, los bretones, pues hay un hecho que es más conocido porque fue tratado en 1899 por el director de la Academia de la Historia, don Fidel Cita, y se trata de la incursión del también mercenario Juan de Puelles. En este caso también la guerra que al final se produce y que afecta a Fuencarral es una serie de guerras que existen entre Aragón y Castilla y Navarra. ¿Por qué? Bueno, pues ahí el caso es paralelo, no exactamente igual, pero paralelo. El rey de Castilla tenía un hermano, se llamaba Fernando, que fue un gran guerrero. Este señor fue famoso porque venció a los moros en la batalla de Antequera, y este señor se le llamó Fernando de Antequera. Era hermano del rey, era Trastámara, como el rey de Castilla, y al final el compromiso de Caspe, por un montón de influencias de personajes que no vienen a cuento, consiguió ser nombrado rey de Aragón, corona que estaba vacante. Entonces este señor era un rico hombre de Castilla, era infante de Castilla. Él y sus hijos tenían unas propiedades descomunales en Castilla. Para que os hagáis una idea, prácticamente todo lo que hay en torno a Medina del Campo y a Aranda de Duero pertenecía a esa familia. Entonces tenían unas rentas impresionantes. ¿Qué ocurre? Aquí, como siempre, volvemos a lo mismo. La nobleza tenía el incremento de poder de la corona, cosa que era una cosa en ascenso. La formación de los estados modernos se produce precisamente cuando las diferentes monarquías europeas consiguen derrotar a los poderes de la nobleza. Una nobleza que en el siglo XIV, XV, sobre todo en el XIV, se dedicaban al bandolerismo. O sea, ya no solo era un poder feudal, sino que eran bandoleros. O sea, lo que no era propio también se lo apropiaban. Entonces, esta gente tenía mucho poder en Castilla y se dedicaron a hacer la vida imposible a su hermano, el rey de Castilla, a su primo, perdón, en este caso el rey de Castilla, que era Juan II, Juan II de Castilla. Juan II de Castilla, bueno, tuvo problemas desde niño por su niñez, porque reinó desde un niño, fue siempre manejado por tutores y demás, pero el caso es que Castilla se vio involucrada en diversas guerras con Aragón y con Navarra, porque al final los hijos del rey de Aragón al final fueron reyes de Aragón y fueron reyes de Navarra, aparte de que seguían siendo ricos hombres en Castilla. Total, el conflicto cómo se resolvía con la guerra. Y las incursiones de unos y otros en unos territorios fueron terribles. En esas incursiones siempre tuvo mucho que ver un personaje que fue el que asoló Fuencarral, creo que fue, lo tengo por aquí, en la primavera de 1400, bueno, no tengo la fecha exacta, no se disculpa, porque claro, os estoy hablando de memoria y es lo peor que se puede hacer. 1452 creo que es. Bueno, tampoco tiene mucha importancia. El caso es que este señor, el rey de Navarra y el rey de Aragón fueron prácticamente derrotados. Y al final todos los castillos que poseía la nobleza navarra y aragonesa en Castilla fueron vencidos, menos algunos que tenía este señor, Juan Mosén, se llamaba Mosén Juan de Puelles. Todo esto está muy bien en internet, lo podéis encontrar, unos resúmenes muy bonitos y bastante didácticos. Entonces, Mosén Juan de Puelles, cuando se vio totalmente desvalido del ejército de los reyes de Aragón y de Navarra, se hizo fuerte en el castillo de Torija. Tenéis aquí la foto, empezando por el final, es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, la séptima. Ese es el castillo de Torija, está en la carretera de Barcelona, pasáis por él cuando vais a Zaragoza. Bueno, pues en ese castillo lo he puesto ahí porque cuando Mosén Juan de Puelles llega a Fuencarral,
llega desde ese castillo. Ese castillo era su punto, dijéramos, su punto de partida para las fechorías. Este señor, según relato Fita y luego según relata también en los anales de Aragón el Zurita, que era el Justicia de Aragón, lo narran. Este señor parece que llegó a Fuencarral y cruzó el Jarama por el puente de Viveros, que ya existía. Cruzó en línea recta los campos por donde ahora están pues, rejas, barajas y demás, cruzó y fue a la aldea, porque seguramente la aldea de Fuencarral la vio desde el Jarama, porque eso sí os puedo decir, yo he conocido la zona de San Chinarro y las Tablas antes de edificarse, y desde las Tablas y desde San Chinarro, sobre todo en las Tablas, que había un poblado medieval donde ahora está la clínica Moraleja, ahí estaba el pueblo de Garcibuelo. Desde allí, que había un cerro, el cerro de San Cristóbal, se ve perfectamente, se veía, ya no existe, claro, se veía perfectamente Alcalá de Henares, el cerro del Viso, San Juan del Viso, el Alcalá de Henares, y por supuesto la confluencia del río Henares con el Jarama, todo la parte de Paracuellos, la parte de Coslada, creo que es San Fernando de Henares. Bueno, pues él vino por ahí, vino por el camino de Aragón, el viejo camino de Aragón, cruzó el Jarama y llegó hasta Fuencarral. Y se dedicó a lo que hacía siempre, al saqueo. Entonces llegó al pueblo y lo primero que hizo, buscar cosas de valor como hacía todo el mundo, saquear la iglesia. No encontró cosas de valor que se sepa, pero sí hizo un gran destrozo. ¿Por qué? Porque se llevó todos los documentos. En la Edad Media todos los documentos se guardaban en las iglesias. En todas las iglesias había un hueco en la pared y en ese hueco ponían un cofre con diferentes llaves. Una la tenía el alcalde, otra el cura, otra un concejal, y tenían que abrir el cofre con todos juntos para juntar 3, 4, las llaves que fueran. Bueno, pues todo eso lo desvalijaron y rompieron todas las escrituras. ¿Qué ocurre? Que gracias a eso sabemos todo lo que ocurrió, porque en los años inmediatos, durante el reinado de los reyes católicos, Isabel la Católica era hija de Juan II, durante el reinado de los reyes católicos, durante las múltiples reclamaciones que Fuencarral hace sobre los títulos de propiedad de lo que era la dehesa de Valdelamasa, no sé si conocéis lo que es Valdelamasa. Valdelamasa es un terreno inmenso que está entre la dehesa de San Sebastián de los Reyes, la dehesa de Viñuelas y los cuarteles del Goloso. Eso es Valdelamasa. Todos eran tierras comunes del Concejo de Madrid. El Concejo de Madrid decían que eran propias, mentira, eran tierras comunes de Madrid. Pero ¿qué ocurre? Ahí, de tiempo inmemorial, probablemente desde el siglo XIII o XIV, porque esa dehesa era muy antigua, era una dehesa carnicera para criar carne, esa dehesa la labraban los vecinos de Fuencarral. Entonces, cuando pasa esto y pierden títulos de uso o de propiedad, ellos reclaman al Concejo madrileño. El Concejo madrileño les desaloja por las bravas de Valdelamasa, pero ellos recurrentemente, valga la redundancia, recurren a los reyes católicos y siempre a los reyes católicos les amparan y les dan prórrogas para que sigan en el uso. ¿Por qué? Porque precisamente es curioso, ellos aluden a que si no el pueblo se despoblaría por los destrozos, miserias y saqueos que les provocó Mosén Juan de Puelles, que es cuando perdieron las escrituras. Ese argumento, la Cancillería de Valladolid y no sé si existe ya la Cancillería de Valladolid, creo que sí, los reyes de Isabel y Fernando la dan siempre por buena, hasta el punto de que con el tiempo se pierde, se sigue usando y el litigio continúa hasta el siglo XIX, o sea, nunca se resolvió el litigio. Y siempre lo estuvieron disfrutando a Pachas, Alcobendas, Fuencarral y San Sebastián de los Reyes. Bueno, pues curiosamente este hombre, aparte de llevarse un poco que encontraría, fijaros, entonces Fuencarral sería una aldea en 1400, tendría a lo mejor 200 vecinos. Si multiplicamos 200 vecinos por 4 o 5, que era cada familia, hablamos como mucho de 1000 aldeanos. Entonces, imaginaros, casas de tapial, con teja, de una planta. O sea, una aldea pobre como eran todas las aldeas en la época. Y en lo que se lleva es lo más valioso que encuentra. Coge a todos los vecinos que puede y los secuestra. Y se los lleva al castillo de Tarija.
y los tuvo secuestrados a muchos de ellos durante años, hasta el punto de que el pueblo tuvo que empeñarse, pedir préstamos por todos los sitios para ir a rescatarlos. Todo eso está relatado en Crónica de la Época, donde dice iban a rescatarlos por los maravedís que se acordaban. Entonces el pueblo consiguió, hipotecando muchísimas tierras, todo eso está asentado en el archivo de Villa de Madrid, está muy bien documentado, hipotecando muchísimas tierras, sobre todo a don Alfonso Álvarez de Toledo, un noble madrileño que fue tenido en la época como uno de los principales benefactores de Madrid y de su tierra. Pues él y su mujer, creo que era Catalina de Aragón, puede ser de Castilla, la rama de Castilla, fueron los grandes benefactores del pueblo porque dieron muchísimos préstamos para rescatar a los vecinos. Esos documentos para mí son una maravilla porque todos vienen los lugares. Y una viña al sitio de no sé qué, de 4 tantas avanzadas, que linda con el arroyo de no sé qué, con nombres del siglo XV, claro. Es una maravilla, son documentos que son impresionantes para reconstruir la toponimia, todo del pueblo. Bueno, el tiempo pasa volado, pues ya casi llevamos una hora. Sí. Bueno. Otro capítulo que quiero comentaros, no va a dar tiempo prácticamente a más, es una pena, quizás también lo conocéis, es el intento de secuestro del rey Enrique IV en Fuencarral. A ver, hay diversidad de opiniones, depende de los cronistas. En la crónica hay un cronista, por aquí tengo el nombre, y luego está la crónica anónima, es así de acuerdo, que dicen que fue en Fuencarral. Y es bastante verosímil que fuera en Fuencarral. ¿Por qué? Porque el rey Enrique IV solo tenía 2 sitios favoritos. Él, primero, no le gustaba estar con la gente, odiaba la corte, y lo único que quería era estar con sus amigotes, normalmente malas compañías, y estar de caza y en el monte. Entonces le encantaba estar en Balsaín, en Segovia, y le encantaba estar en el Monte del Palo. De hecho, el Tesoro Real de Enrique IV, es decir, el Tesoro Real de Castilla, siempre estuvo o en Madrid o en Segovia. No se fiaba de las demás ciudades, tenía predilección por las dos. Entonces, este señor le gustaba estar a caza, no le gustaba tener escolta y siempre estaba rodeado de moriscos, con lo cual tenía muy mala fama. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que os digo os voy a leer un poco la crónica de Anónima de Enrique IV de Castilla, y dice: había decidido el rey pasar la noche en un cobertizo cerca de la entonces aldea de Fuencarral. No, perdona, esto no es el texto original, esto es una versión de un historiador segoviano. Tras una jornada de caza, como iba casi sin escolta, don Enrique tuvo que correr descalzo y en camisa hasta llegar a la casa de un labrador que le prestó ropas y una cabalgadura con la que pudo llegar a Madrid. El rey ordenó liberar a Pedrarias. Claro, lo tenía que haber contado antes. Esto viene porque su secretario, un judío, Pedrarias Dávila, hijo de otro judío, también secretario y tesorero real, se llevó una desavenencia con el rey y el rey le puso preso. Seguramente porque metió la mano en la caja, una cosa bastante común en todas las épocas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la familia de Pedrarias pagó a unos sicarios y fueron los que intentaron secuestrar al rey. ¿Qué ocurre? Que el rey no estaba en el lecho donde dormía normalmente el rey y se llevaron un criado secuestrado. Mientras el rey corría descalzo y llegó a una casa de un labriego, y con las ropas que le dio el labriego y una mula se puso a salvo en el Alcázar de Madrid. Yo a esto siempre le pongo una coletilla, y es que es muy curioso porque esto ocurre en 1466. No sabemos el sitio, pero si él andaba siempre por el Pardo, debió ser por el actual Arroyo del Monte o por un sitio cercano, porque casi todo lo que ahora es campos cultivados, lo que queda, en aquella época eran todavía montes. Entonces, si dice cerca de la aldea de Fuencarral, probablemente sea incluso en la zona de Tres Olivos, o por ahí, o en la zona de Arroyo del Fresno, y en donde estuviera campo el rey. Entonces, es muy curioso porque esto ocurre en el otoño de 1466,
Y poquitos años después, 6 años después concretamente, en 1472, es cuando se inaugura el Alcázar del Pardo. O sea, es otro punto que yo doy como apoyo para que realmente el secuestro del rey fuera en los alrededores del Pardo. Porque él tenía una casa llana que llamaban. Su antepasado, Enrique III de Castilla, Enrique I de Castilla en 1309 creo que había hecho un pabellón de caza, pero que no era fortificado, era una casa llana, es decir, sin defensas. Y a esa, claro, lógicamente no se podía acoger porque no tenía defensa. Justo después de 6 años de que le intentan secuestrar en Fuencarral, el rey de Castilla construye el Alcázar del Pardo, que pervivió hasta 1547, cuando se hace el primer Alcázar de las Austrias. Y eso ya es otra historia que podría estarme hablando sola, pero claro, es otra historia diferente. Bueno, os habría hablado también de las guerras de las comunidades. No se ha dicho que el Plan de Ubestri es el que está adyacente en mármol, es su verdadero sepulcro, está en un pueblo de Bretaña, él era bretón, es el héroe nacional de los bretones, tiene una estatua ecuestre y tal, hay muchas representaciones, muchos cuadros, pero la más verídica es su estatua adyacente, su estatua mortuoria, por eso la elegí. Luego al lado a la izquierda de la estatua adyacente tenéis un cuadro que es de Vicente Cancino, que es un acuarelista del siglo XX, hizo esta acuarela en 1948. El cuadro es un costumbrista, él era un estudiante de Historia del Arte y salía por los alrededores de Madrid a pintar sitios costumbristas o pintorescos. Y entonces se encontró ese rincón. Yo ese cuadro le tengo yo. El cuadro estaba todo titulado Calle con Carro, pero esa calle es la actual calle de las Británicas. Y ese donde está el carro, que es la misma que está en la foto de la izquierda. Lo que ocurre es que en la foto, en la acuarela de la derecha, debe ser más antigua. Y ahí veis una portada de piedra con una puerta partida por la mitad, hay un carro al lado y al fondo está la iglesia. Bueno, pues es que esa era la casa del del tesorero del rey católico y de Carlos V, Juan de Bormediano. Era judío, era el antepasado de la familia Porras y Bormediano, familia muy famosa y muy poderosa, pero que también dio personajes curiosos, como San Martín de Porres, era de esta familia. Bueno, pues esa casa, yo solo he conocido los cimientos y parte de la puerta, la parte de abajo. Esa casa era la casa más antigua del siglo XIX. Hay crónicas de la provincia de Madrid donde hablan de Fuencarral y todo siempre coincide, y además lo dicen, que era la casa más antigua del pueblo. En las relaciones de Felipe II en 1579 también lo dicen. Hay una casa en el pueblo que es muy antigua, que era del secretario del rey Fernando. Y dice, era de don Juan de Porras. No, de don Juan de Porras, dice, me parece, que no era cierto. Ellos hablaban ya de los Porras, pero realmente la casa era de los antepasados, que eran los Bormedianos. Bueno, pues esa casa se ha conservado hasta el siglo XIX. Y esa casa, aparte de que en esa casa residió, por ejemplo, varias reinas, entre otras la cuarta reina del rey Felipe II, antes de entrar en Madrid, residió ahí varios días. Esa casa fue importante porque se la quemaron los comuneros. Los comuneros de Castilla se levantan en 1520 contra Carlos V, y una forma de atacarles es atacar sus intereses. Y entonces por toda Castilla se dedicaron a atacar los intereses, sobre todo los financieros, de los Gutiérrez, una familia judía también, que vivían en lo que es la plaza de Celenque, en la plaza de las Descalzas, y a los Bormedianos. Y entonces le quemaron, le destruyeron muchos bienes. Le intentaron quemar la casa que tenía en la calle Mayor, lo que actualmente es el Palacio de Consejos, donde está el Consejo de Estado. Pero también le asolaron y le quemaron la dehesa de Cepeda, una dehesa que tenía en la zona del río Guadarrama. Y en Fuencarral le quemaron la casa y un palomar. Y le destruyeron un montón de enseres, entre otros no sé cuántas carros de leña y tal.
La casa es muy interesante porque todavía en el siglo XIX, en las hojas kilométricas, la casa viene representada entera. La casa fue muy conocida y yo he podido localizar toda la historia de la casa, primero gracias a los relatos que hay, pero los relatos que hay no decían dónde estaba la casa. En cambio, don Félix Morales, y creo que Benavente y Barquín en el siglo, a principios del siglo XX y finales del XIX, sí hablan de la casa de la Tercia, en la calle de la Paloma. Hablamos de la calle de Islas Británicas, calle de la Paloma. Casa de la Tercia, ¿por qué? Porque esta casa, los Porres y los Medianos, que eran riquísimos, por una operación urbanística impresionante, no un pelotazo, porque no lo fue, el pelotazo fue para el rey en este caso. Hubo un cambio de propiedad entre los palacios de los Medianos en la calle Mayor con el duque de Uceda. Les dio dinero para construirse un palacio esquina al Paseo del Prado, lo que actualmente es el Palacio Villahermosa, donde está el Museo Thyssen. Ahí, ese palacio, esa familia, eran los antiguos Medianos. ¿Qué pasa? Que eso no se podía hacer por las leyes de la época porque había mayorazgos que hacían inviolable la propiedad. Pero ellos, como era para favorecer al duque de Lerma, que era el marido del rey, el rey lo consintió. Y entonces, estos señores de repente se encontraron con mucho dinero, porque tuvieron que enajenar sus palacios por orden del rey. Se vieron con tanto dinero que hicieron, entre otras cosas, comprar las tercias de Fuencarral. La tercia era, os explico, aproximadamente un tercio del diezmo eclesiástico. En el antiguo régimen el fisco funcionaba muy mal. Entonces lo que funcionaba muy bien era el fisco eclesiástico. De todos los frutos que se tenían, todos los campesinos, los agricultores, todos los ganaderos, tenían que entregar el diezmo y la primicia a la Iglesia Católica. Y de esa recaudación, que era segura, el Estado no era tonto, como no tenía recaudadores, salvo los judíos que se prestaban, ¿qué ocurría? Decía, pues muy bien, de esa tercia yo me quedo, de ese 100% me quedo con la tercia. Esto lo consiguieron por un privilegio que le dieron los papas en la Edad Media, no porque sí, sino porque España era el único reino que tenía en su propio seno una cruzada. Castilla, los reyes de Castilla tenían que luchar contra los moros, sí o sí. Y eso no pasaba con ningún reino cristiano. Entonces el papado consiguió ese privilegio a los reyes de Castilla, quedarse con la tercia. Eso se consiguió. Entonces, a través de los relatos sobre la casa de la tercia en la calle de la Paloma, pude localizar la casa de los marqueses de Valmediano, que es como se denominó en el siglo XIX. Entonces, bueno, la casa yo por desgracia no la he conocido. Sé que tenía un zócalo de piedra de granito, que tenía unos ventanales amplísimos que se ven en el cuadro, y que era de una sola planta. Lo curioso es que en la portada vemos un detalle que es totalmente pertenece, aunque la portada es renacentista con dovelas y arquitrabada, tiene arriba una ménsula y tiene una figura de piedra que corresponde más al tipo de arquitectura flagótica o flamenco. Quiere decirse que lo mismo es reminiscencia de una portada anterior, pero claro, esas son suposiciones mías. Todo esto, bueno, aprovecho que está aquí Antonio, todo esto está abierto, porque claro, lo que hace falta, hay muchos temas abiertos. Yo tengo cientos, la verdad, y me quedo corto. El problema es desarrollarlos. Hace falta 4 vidas o 7, como con antes. Bueno, es muy tarde, preguntadme lo que queráis. José, ¿te acuerdas cuando hicimos aquel paseo? Que recorrimos una calle que tú decías que se llevaba el camino de los cartujos, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Has averiguado algo? Nada. Por más que tiro de información sobre las cartujas, en Madrid, en la provincia de Madrid, los cartujos lo único que tuvieron fue el paular. Y luego tuvieron todo lo que eran los almacenes, las bodegas, todo en Talamanca de Jaramán. Pero hay una vereda de los cartujos, pero es que, dice, la vereda, dice, bueno, pues donde los cartujos vayan a Madrid, vale. Un atajo desde Alcobendas a Fuencarral, vale, porque además coincide que es la parte norte del pueblo, directo a Alcobendas. Dice, bueno, la vereda, pero es que la cartuja. Hay muy curioso, pero claro, en relación al tema, sin irnos muy lejos. Un poquito más al norte, estamos hablando de Ermita de Lourdes, por si no lo conocéis, el Parque de los Enamorados, en
enfrente, un poquito más al norte, ahí es donde todo eso era la Cartuja. Bueno, pues un poquito más al norte de la Cartuja y mucho más al este, al otro lado de las vías del tren, estaba la Mansa. Eso sí que era interesante, porque la Mansa, en los planos últimos del catastro, que yo tengo varias copias, fijaros cómo son de brutos algunos al reproducir los planos, transcriben la Mauja, tal cual, no tiene la palabra anodina sin significado. Y el original, porque hay escrituras antiguas y muchas, es la Mansa, como al Mansa, es la Mansión, es un punto de parada. ¿Qué ocurre? Que tiene varias acepciones, porque puede ser un punto de parada en el camino de origen tardo medieval, puede ser alto medieval, puede ser romano. ¿Por qué? Porque las mansas también hay una acepción que las refiere como granjas de convento. Claro, es que no hay, en la Edad Media, no hay ninguna referencia a que existiera ningún convento en Fuenterrabía y alrededores. Claro, tampoco lo había que el Triángulo Espín estuviera acampado en el pueblo, entre la calle La Paloma, entre Islas Bermudas, Sancho Nuño, Herrera Oria y Valverde, que es ese rectángulo cargado de historia que yo quería haberos hablado un montón de él, porque además ahí hay un montón de celebraciones, sobre todo de Fernando VII, todos los voluntarios realistas, que en Fuencarral fueron plagados, o sea, fueron multitud. Entonces, bueno, la toponimia es un punto interesantísimo, pero claro, algún día, cuando ya no nos interese, aparecerá por alguien que se le ocurrirá. Yo siempre lo digo, ahora que están muy cosas curiosas, que es lo que decíamos al principio de la conferencia. Tenéis aquí todas las zonas que está haciendo el ayuntamiento en el nudo norte. Y todo el mundo, ¿cómo llamamos a esa zona? Manoteras. Manoteras es un nombre del todo incorrecto, es inapropiado y es inexistente. Bueno, es más, miento, si tú vas al diccionario y buscas manotera, está relacionado con las manos, con los guantes, y el nombre real es magotera. Magotera, en escrituras antiguas, existen todavía, y yo las he consultado, viene como magoteras. En un plano que también he visto, de hecho no viene magotera, sino que viene el cerro más alto de la zona esta del nudo norte, que es donde está más o menos la fábrica de Volkswagen, es Volkswagen, ¿no? Sí. O Audi. Volkswagen. Es lo llamaban a ese cerro la magotera. Magota es teta. Claro, ¿por qué? Yo eso caí de repente en una visita a Covarrubias, porque en Covarrubias hay unos cerros que los llaman las Mamblas. Y entonces dije, Mamblas, que también Mamblas son pechos. Porque los antiguos eran muy plásticos, no se andaban por los cerros de Úbeda. Decían, ¿qué se parece eso? Una teta. Sí, entonces las Mamblas, las tetas. Y entonces ahí me abrió el camino, porque a través de las Mamblas llegó a las magotas, y a las magotas y a las magoteras. Claro, con el tiempo al final se alió conmigo y encontré escrituras donde se habla de las magotas. Es el terreno muy, muy importante. Yo estoy preparando un trabajo para Madrid Nuevo Norte sobre toda esa zona, porque tiene una riqueza, la zona entre Chamartín y Fuencarral tiene una riqueza toponímica impresionante. Una pregunta más. Una pregunta. Porque tenéis que cenar. Has mencionado al empecinado. El empecinado es como el empecinado es un trabajo, no uno de los. El empecinado. Lord Wellington tuvo un recibimiento bestial, pero ni se bajó de la carroza. Sí, porque iba con tanta prisa. En todos los pueblos, imagínate que venía desde Francia. Por todos los pueblos donde pasaba hacían homenajes, le cantaban poesías y bailes. Y estaba. Cuando llegó a Fuencarral, lo único que hizo fue coger las pastas que le ofrecieron. Pero se conservan todas las coplas que le prepararon y los bailes. Al general Castaños, ese sí paró en la plaza, todo esto en la plaza del general Castaños. Estamos hablando del año 1814-1815. Ya habían desfilado todos los Napoleones, los Murat, los Monceis, todos pasaron por aquí.
todos. Pero es que acabada la guerra se hizo el recibimiento a general Wellington. Bueno, los versos son maduradores, pues ya todos recitados por niños, eso les salvaba. Pero luego igual se hizo con el general Castaños. Al general Castaños, bueno, es una loa la que se le hace. Tiene algunos versos curiosos, pero bueno, está improvisado. El pueblo se engalanó entero. Todo esto sabiéndolo con horas. Es curioso, se enteraron con horas, pero claro, se enteran que General Castaños es el primero que venció a las tropas francesas en Europa, le derrotó en Bailén. General Castaños fue un héroe no solo en España, sino en toda Europa. Luego su figura quedó eclipsada por Wellington, por el famoso Lord Wellington. Pero el General Castaños tuvo un recibimiento, todas las casas se engalanaron, pusieron lo mejor que tenían en sus puertas y en sus ventanas. Estuvo todo el pueblo esperando a que llegara. Imaginaron la música, todo lo que había de música, las campanas de la iglesia y todo el pueblo en la plaza a recibir al General Castaños. Pero hubo también más recibimientos, lo que pasa que ahora mismo yo tenía preparado, fijaros, todo eso. Ahí está Murat, está en el tercer puesto, empezando por ahí, un personaje importantísimo que tuvo mucho que ver en los acontecimientos de las fiestas que se dieron a Fernando VII en ese cuadrito que os he dicho aquí al lado, en Sancho Muñoz. Todo ese, que ahora está hecho casi todo despoblado, sin bloque, nos han tirado. Bueno, pues todo ese campo que era la era de la Paloma se llamaba también, porque el dueño así se llamaba, la era de Grijalva. Entonces, el cuadro que hay, empezando por ahí el tercero, fue don Juan Miguel de Grijalva y Guzmán. ¿De Grijalva es ese? Sí. Ese cuadro no me lo he sacado de la manga. Ese cuadro está en el Museo Metropolitano de Indianápolis. Los yanquis, como siempre han tenido dinero, se han llevado lo que han querido pagándolo, eso sí, pagándolo bien. Ahora dicen que es que saquearon, ¿no? Los yanquis lo pagaron, no se lo llevaron por la careta como los franceses. Y está muy bien puesto. El cuadro es del pintor de cámara de Fernando VII Vicente. Este señor ocupó un sinfín de cuadros de puestos en la corte de Fernando VII y de Carlos IV. Ese fue para mí el carrero más ilustre. Descendía de la familia Grijalva, por un lado, y por otro lado de la familia Guzmán, descendientes del famosísimo alcaide del Pardo, Antonio de Guzmán, un señor que tuteaba a Carlos V. He encontrado cartas de él en el archivo de Simancas que son impresionantes. Bueno, pues este señor descendía de una familia de nobles que habían servido siempre a la corona, pero era el único hidalgo que existía en Fuencarral. Él no era ni marqués, ni conde, ni nada. Era simplemente hidalgo, una familia hidalga con un cuño impresionante. Durante el reinado de Carlos IV, ocupó un montón de puestos en palacio, sobre todo cuando llegó el final del reinado de Carlos IV, antes de llegar a Napoleón, primero ocupó la tapicería, ocupó, ahora no recuerdo más, y el último que detentó antes de llegar a los franceses fue el de guardajoyas. ¿Qué ocurre? Le pilló justo cuando todo el expolio, cuando al final José Bonaparte se lleva unos centenares de carros cargados de joyas y obras de arte, que casi todos los pierde en Vitoria, y luego los vascos se hicieron ricos con el tesoro de la corona española, porque la batalla de Vitoria la perdió, pero casi todo se perdió cuando le costó algún disgusto, porque se le pidieron muchas cuentas después de la guerra. Pero este hombre fue totalmente honrado. De hecho, cuando llegan los franceses a Palacio y se adueñan de todas las joyas incluían cientos de diamantes, muchos más grandes e importantes que los que tenía la famosa corona inglesa. Este señor ya había partido de Palacio con el Consejo de Castilla en pleno, y él estuvo ocupando un puesto que ya también ocupaba cuando era guardajoyas. Era el de aposentador. Tenía realmente otro nombre. Cuando se traslada todo el gobierno de España primero al juez, él ya es el que aloja a los diputados, al Consejo de Castilla, al Consejo del Reino, a todos. Pero en las Cortes de Cádiz, todo el que lleva la logística
de alojamiento de los diputados de las Cortes famosas de Cádiz, es don Juan Miguel de Grijalva. Era un hombre súper liberal, le gustaba la literatura, le gustaba la novela, escribía. Lo curioso es que era íntimo de Fernando VII, yo no me lo explico. Sí, pero son paradojas de la vida. Hay un cuadro aquí de un arzobispo de Fuencarral, un arzobispo de Burgos. La tumba fue saqueada en 1936, con su calavera jugaban al fútbol y con su báculo hacían cosas, porque le momificaron, y el cuadro de ese arzobispo ha permanecido en Fuencarral en casa de un anarquista, que lógicamente nadie tocó, y ha pervivido hasta hoy. Fijaros qué carambola de la historia. Y el cuadro se conserva, también es de Vicente López, está en una casa particular. Bueno, pues este señor vivió hasta el año siguiente de morir Fernando VII en 1833. Y este señor fue un gran benefactor del pueblo. Y vivió muchos años en el pueblo, porque él, aunque estaba en la corte, como era el único hidalgo, fijaros que siendo asistente en palacio y manita derecha del rey, él era guarda mayor del pueblo. Porque no sé si habéis oído hablar de la Santa Hermandad. La Santa Hermandad la fundan los Reyes Católicos. La Santa Hermandad en realidad era una guardia civil muy degradada que se dedicaba a vigilar el campo, y para ser alcalde de la Santa Hermandad había que ser hidalgo. Normalmente no había hidalgos, en Fuencarral hubo pocos hidalgos residentes, y lo que hacían era nombrar a un no hidalgo, pero cuando había hidalgos era el caso, él fue muchísimos años alcalde de la Santa Hermandad. Este señor, muy curioso, porque entre otras cosas tuvo una correspondencia tremenda con un montón de personajes famosos de la época, casi todos liberales, pero también en su relación personal con la reina María Cristina y con Fernando VII, es muy curiosa. Fernando Arzabal, que es un historiador, recogió toda su correspondencia, y hay centenares de cartas, sobre todo que Fernando VII, sabéis que no consiguió tener un hijo varón, tuvo la hija hembra, lógicamente, que fue la reina Isabel II. El tener una hija y no un hijo provocó las guerras carlistas que tantas desgracias trajeron a España en el siglo XIX y que incluso hasta el siglo XX. ¿Y qué ocurrió? Este señor se pasaba toda la vida encargando misas a su criado en San Pedro de Valverde y en el Cristo de la Cruz, que fue curioso, para que pariera un varón. Pero no dieron resultado. No dieron resultado. No. Las intercesiones en Fuencarral para los de fuera, para los reyes, siempre fueron vanas. Felipe II puso la armada invencible llamada en manos de la Virgen de Valverde y le dijo que no. Y Fernando VII, al tener un hijo varón, y el Cristo de la Cruz de la Virgen dijeron que aguantara, que le tocaba un. Bueno, alguna cosa más. Es una pena porque se queda en el tintero, os aseguro que un 75%. Bueno, os deis confesar mucho. Mucha confesión. Yo tengo muy poco tiempo. Y esto, para hacerlo, requiere. Mira, yo, si habéis visto, apenas he tocado los apuntes. ¿Pero por qué? Porque están trabajados. Si los apuntes al final son de trabajo. Bueno, claro. Porque si sigue su unión aquí, todavía estaríamos por el segundo punto. Bueno, pues muchísimas gracias, José. Y yo iba a dar una noticia que ya la ha dado él, y es que es verdad, una de las visitas que hicimos con Distrito Castellana Norte, que yo le pedí a José que hablara de eso, pero otro día hablará y él les propuso, ya lo ha dicho, por eso ya dio esa noticia, pero esa primicia, les propuso a la gente del Distrito Castellana Norte que las calles de la prolongación de la Castellana y todo lo que se deriva de ahí se les pongan nombres con topónimos de Fuencarral. Que bueno, que él contó un montón que hay ahí y que él decía, y tiene razón José, que eso pues, sería un elemento más de implicación y de aceptación por parte de la gente de Fuencarral de eso que se va a hacer ahí. No, y de ponerle el nombre de la cuenta. Pero mira, ahora mismo tenéis el barrio de donde tú vives, de Tres Olivos, San Chinarro, las calles son totalmente anodinas, no tienen nada que ver con la zona. Sí. Pero lo triste es que debajo subyacen topónimos, algunos de origen muy antiguos.
Bueno, yo llegué a encontrar en Valdelatas un topónimo mozárabe, Gualisa, pero luego hay otro topónimo que es de los más antiguos, no solo de Madrid, sino de toda la provincia, que es de Acros. Aquí tenemos toponimia muy rica. ¿Qué ocurre? Que si tú al sitio donde abres la boca del metro o donde haces una avenida le pones un nombre de una isla del Océano Pacífico, pues con perdón la jodiste. Entonces tenemos un archipiélago en todo Fuencarral, un montón de personajes del siglo XVI en las tablas. En San Chiñaro ya ni me he fijado qué nombres tienen. Y Montecarlo y toda Galicia con sus monasterios. Bueno, pero eso es culpa de un señorito que sí conocí, el hombre ya muerto. Y tuve discusiones con él en primera persona. Se fue a hacer el viaje, eso sí se lo pagó y me decía, muy bien, pagate el viaje a, yo qué sé, voy a decir una palabra que se nota una casa pitas. La Malibí, la Julita y la Pepita. No, señor, porque tú te pagas el viaje al Camino de Santiago no justifica que tú a un barrio entero le pongas nombre de monasterio. Decía, es que sabes, son bonitos y tal, y no sé, si es que no tiene que ver. Pero Pepe, eso es broma. Yo cuando fui con mi tía a Expo, entras por la avenida de Kansas City en Sevilla. Para mí cosa más sevillana que la avenida de Kansas City. O sea, te lo juro. Ves allí por la avenida de Kansas City, de bueno, ¿y Ohio dónde queda? Hay topónimos que son muy feos y muy presentables. Aquí había un sitio, lo que ahora mismo es donde está el Hospital La Moraleja, un poquito más arriba, hacia Lugo Manoteras, pues ahí hay un sitio que en el siglo XV se llamaba Los Lavajos, traducción Los Lavaculos. ¿Tú cómo vas a poner a una plaza Lavaculos? Aquí no hay lavajos. Pero Lavajos es la acepción. Es un pueblo. Lavajos es un pueblo de Segovia. Pues Lavajos es Lavajos. Aquí tenéis cerquita, que seguro que os sonará a muchos a otros, no porque sois a lo mejor de fuera. Entre Fuencarral y Alcobendas, todo donde está el Carrefour, toda esa zona, eso es de toda la vida. La cuesta de los calabozos. Sí. Yo siempre decía, preguntaba a la gente, aquí ha habido calabozos. Aquí ha habido cárceles o presidios o penales. Y resulta que en una escritura del siglo 1494, cuando el Concejo de Madrid cede los terrenos al Concejo de Fuencarral para hacer la dehesa de Valdelatas actual, le da los límites de la dehesa de Valdelatas. En aquella época Valdelatas y La Moraleja se tocaban, las dos dehesas. Imaginaros, si en Alcobendas en Fuencarral 4 gatos salieran 2,5, pero Alcobendas siempre fue más chiquitito. Pues resulta que encuentro los límites y da, claro, todo lo que es el arroyo de Valderrulla, sitios que los que somos de Fuencarral conocemos perfectamente. El arroyo del Encinar, todo eso detrás de la hidroeléctrica que hay yendo al colegio. Y dice, y cruzando el camino de Burgos, es decir, el antiguo Camino Real, el antiguo Camino Nacional 1, llámalo como quieras, que siempre fue por Fuencarral. El antiguo, lo ategualante siempre ha sido por aquí. Y dice, y por los caborzos a la Moraleja. No son calabozos, son caborzos. ¿Qué pasa? Cuando una palabra cae en desuso, se corrompe porque la gente no entiende lo que es. Y entonces se corrompe el nombre. Entonces, caborzos se corrompió a calabozos. Caborzos son, dice el diccionario, son las aguas movedizas. También las aguas que quedan en las escorrentías cuando llueve o cuando hay tormenta, las escorrentías, esos charquitos pequeños que quedan, se llaman caborzos. El nombre todavía se usa por lo visto, todo esto, claro, según yo tiro de horas ajenas, lógicamente, porque yo no soy Dios, ojalá subiera todo eso. Bueno, me volvería loco. El caso es que dice que todavía esa voz se usa y se conserva en la zona del Perú, lo que es en la zona del Perú. Entonces, bueno, de esos topónimos hay muchos, claro, que se corrompen y no tienen sentido. No tienen sentido, pero lo tuvieron. Oye, una pregunta. Es que ahora cuando has dicho que San Chiñaro y Alcobendas, yo allí entonces, hace 40 años, había unos poblados que se llamaban Nazaret, sí. Uno de ellos, Los Olivos otro, donde estaba el edificio con la Olmeiros. iglesia, sí, la iglesia de los dominicos, toda esa zona, porque yo entonces Eso era Fuente Fría.
Y es que Eso es no ha Balón. recuperado ninguna calle de ahí ni Nada, nada. nada. Mira, todo eso es Balón, la Fuente Fría. ¿Cómo se llaman los pastos? Ay, ahora. Todo eso era un pasto, un ejido. Todo eso era de Fuencarral hasta el camino que iba de Hortaleza a Alcobendas, que todavía sigue, y el camino existe. Yo es que he bajado por allí, lo he pateado. Y está de tierra, se muere por el sur en la M40, pero por el norte ya enlaza con la Moraleja. Porque la Moraleja, no lo sabéis, es que anécdotas y sucesos y cosas, los de Fuencarral lo sabemos. La Moraleja, toda la parte sur era Fuencarral. Y de hecho, actualmente es Madrid. Que ahí tienen un encono, porque pagan, sí pagan más impuestos en Alcobendas, pero tienen buenos servicios. Y en Madrid pagan menos impuestos, pero están olvidados del ayuntamiento. No porque sea Madrid, sino porque históricamente, como es la Moraleja, el ayuntamiento de Madrid no quiere saber nada. Entonces, los que están en la acera de Alcobendas, que creo que la calle se llama calle límite o algo así, los que están en Alcobendas tienen más cuidado las aceras que los que están en Madrid. No tiene nada que ver con las políticas tributarias, como pasa ahora la lucha de la Ayuso con Sánchez. ¿Eso no está en el Encinar? Claro, el final. Es que Yo no he dicho el Encinar. Escucha, yo no he dicho el Encinar porque el Encinar es un nombre publicitario moderno. Yo te digo porque... Claro, eso es un nombre publicitario moderno. Eso es la Moraleja. Balondo, Cerro de la Campana. Tiene un montón de nombres. Las columnas. Te hablo de nombres que vienen muchos de ellos de la Edad Media. Claro, luego hay nombres como el Encinar de los Reyes. Claro, lo quisieron hacer pomposo. Lo pusieron de los Reyes. Ya si le ponen Inglaterra, no te la lo organización. Claro. Pues hay, en esa calle, hay la calle del mediodía y en el otro lado es el camino del cura. El camino del cura, sí. O sea, en la misma calle. El que da para Alcobendas es el camino del